Bueno, a continuación seguiré con mi exposición, la formación política. En primera instancia, como lo mencionó mi compañera, el imperio islámico se desarrolló en la península arábica, en la cual estaba habitada por tribus dispersas, nómadas del desierto, conocidos más bien como beduinos y sedentarios. Por lo general, la relación entre estas tribus no siempre tra- transitó caminos operativos o de intercambios. Más bien por el contrario, había una rivalidad cuando el conflicto era abierto. Con el pasar del tiempo y a medida que la producción agrícola permitió el abastecimiento de toda la comunidad, la población del desierto cada vez fue como abandonando este nomadismo y más bien se convirtió en un sedentarismo. Entonces, dentro de este contexto se desarrolló el mercado. ¿Cuál era la función de este mercado? Este mercado estaba bajo una fiscalización estatal que estaba en todas las partes del territorio, cuya edad de oro o en el que se desarrolló más fue en el siglo 7 y 8 y que se caracterizó en ingresar en un territorio monetario por la abundancia de moneda fraccionaria, monedas de cobre. Este lugar era una plaza de encuentro en el cual se desarrollaba el mercado árabe, que reunía legiones de camellos y hombres que con sus turbantes y túnicas se establecían en tiendas y en caminos de piedra a la vereda de los edificios. Podríamos decir que por lo general se trataba de una zona preestablecida y única, donde la población local acudía en busca de frutos, especies o artesanías. Aquí se sabían reunir una serie de personas como los conocidos como mercaderes y los caravaneros, que solían influir en tiendas junto a peregrinos que, deseosos de cumplir sus deseos religiosos, financiaban su viaje vendiendo los productos más apreciados de su tierra. Los comerciantes, entonces aquí podemos ver la relación que tenía el mercado con el llamado el sistema internacional o, como decía la pregunta, el sistema mundo, una relación, o sea, entre el mercado interno y el comercio a gran escala, ya que llegaban en estos lugares miles de comerciantes, no solo de la región, venían hasta de Asia. Los comerciantes se apostaban en cada calle de piedra, formando interminables senderos de pacientes vendedores fijos. Además, los mercados constituían un punto de sociabilidad inmensa. Aquí no solo se hablaba de compra y venta, también hablaba gente que se reunía ahí y hablaba de varios temas como religión o filosofía. Bueno, los productos que los mercaderes ofrecían eran muy extensos, de mucha variedad. Abundaban los frutos regionales, en especial sandías, melones, naranjas, uvas, entre otros. Pero a la vez también se vendían manualidades, artesanías, muebles, entre otras cosas. Los mercados constituían además un punto en el cual se pudo desarrollar la actividad comercial ultramarina. O sea, aquí ya se desarrolló la navegación en el Océano Índico, donde fue una de las rutas más importantes para este imperio. Entonces aquí se desarrolla y es importante el comercio portuario. Las actividades en el puerto Egipto de Alejandría se mantuvieron a pesar de la crisis que azotaba al imperio. Este era un puente estratégico entre Europa y Occidente que conectaba ambas zonas. Este puerto lo consideremos como el corazón de la ruta marítima de la de que pendían otras ciudades o otros países. Los reinos islámicos impulsaron
las posadas caravaneras que controlaban mayor parte 4 zonas terrestres que junto a las marítimas de las especies configuraran los ejes de intercambio comercial del periodo. ¿Y cuáles son estas tres? Es la ruta del oro, que es al norte de África, la del incienso, que es que va por Arabia, y la de la seda, que conocemos, va hacia Asia. Con respecto al siguiente punto, debemos tener en cuenta que el capitalismo como forma de acumulación de capital se desarrolló apenas hace poco y que este imperio se desarrolló hace muchos siglos. Por ende, no podemos hablar de un capitalismo que acumulaba capital, pero podemos asociarlo con varias formas parecidas a esta. Por ejemplo, en plena conquista se expropió y se retiró muchas propiedades, muchos inmuebles y mucha materia prima y mucho capital por parte del imperio. Una parte iba a las tropas que conquistaban los territorios, pero la mayor parte o más del 50% era acumulado por el gobierno. Además, todas estas personas que eran conquistadas debían aportar al Estado un diezmo y pagar una serie de impuestos que empobrecían más a estas personas. Además, el pueblo en sí debía pagar un doble título. Por un lado, tenían que pagar su impuesto al terreno, por el otro lado, debían pagar el diezmo por su capacitación, para que puedan así aprender más y ser parte del Estado Islámico. La segunda pregunta que hay que responder en este punto es si la configuración de las relaciones económicas revelan la profundidad y extensión del capitalismo. Bueno, la relación económica que se daba en este punto, luego de una serie de conquistas, era que se desarrolló el campesinado. Este campesinado presenta en su conjunto una gran variedad. La gran explotación utiliza una mano de obra asalariada. Aquí, como vemos, hubo un gran avance donde la gente ya tenía un poco de dinero, o sea, que se les pagaba por su trabajo como se da en la actualidad, o sea, se vende la mano de obra. A pesar de que se le daba un pequeño porcentaje de dinero, esta mano de obra estaba mal alimentada y mantenía en una dependencia casi servil sobre el patrón. De modo en el que se pagaba a la gente se daba solo en pequeños lugares o en pequeños sectores, no era de todo el imperio. Las comunidades rurales eran muy fuertes en Siria, por ejemplo, donde se ejercía el derecho de propiedad colectiva sobre el suelo que implica la repartición periódica. Por ende, no se pudo desarrollar por completo eh, la utilización de una mano asalariada. Por otro lado, en Egipto, en cambio, es el Estado el que impone a su comunidad un enlace de autoridad, la repartición de tierras y los cultivos obligatorios. El peso de los impuestos, además, y los abusos del fisco no favorecen la institucionalidad de grandes propiedades, sino más bien el fortalecimiento de las relaciones clientelares entre los notables y los habitantes del llano, lo que significa que se desarrollaba una relación, no podríamos llamarla concretamente burgués y proletaria, pero ya podemos ver una relación de una élite que está sobre el pueblo o el llano y a pesar de ser una minoría ya los controlaba. Por último, con respecto a la pregunta de que si este sistema mundo presenta alguna característica reconocible en la globalización actual, podemos decir que en efecto sí se da. ¿Y cómo se da? Bueno, en primer lugar, estas ciudades conquistadas comenzaron a,
a ser influidas para que adopten el islamismo. Mucha gente se transformó a pesar de ser cristiana, mucha gente adoptó este islamismo para poder ser parte del imperio. Además hubo una urbanización de las ciudades nuevas caracterizadas por un cierto número de rasgos comunes. Estos rasgos comunes son una estructura basada en el grupo tribal más o menos aislado, que administrado por sus propios jefes con la colaboración de los sindicatos. Es decir, como el imperio era tan grande, el gobernante o el emperador no podía llegar a todas las zonas, por ello tenía que dividir el imperio, como decirlo, en cantones para así poder abastecer en todos y dejando a un alcalde a cargo en cada zona. Es una estructura simple que determina la movilización rápida de un pueblo unido con un aparato jurídico y político muy elemental que se desarrollaba como alrededor de la mezquita. Además, la organización se complica entonces sin perder su significación fundamental de metrópolis rentista que dirige el botín. A esto hay que añadirle las rentas de tierra, constitución fundamental por los impuestos que los vencidos deben abonar a la comunidad vencedora. En todas estas ciudades además se construyeron la Casa de la Moneda, la Casa del Tesoro e incluso la Casa del Botín y un artesanado. Además, por el desarrollo marítimo que se dio, aquí hubo una relación globalizada con otros países, hubo una globalización, una compartición de culturas con civilizaciones de India, de Indoindia, de Indochina y China, y también se expandieron hacia África y Siberia para comprar y vender productos. Por ello, una relación globalizada en todas las regiones de Asia, un poco de África y de la India. Con respecto a la siguiente pregunta sobre una relación del sistema mundo con alguno de los conceptos, aquí voy a desarrollar dos. En primer lugar, las teorías centro-periferia. ¿Qué significa esto? Es que existe un núcleo que es el centro y las periferias le nutren a este núcleo para que se desarrolle dándole materia prima. En este caso, la última capital que hubo del imperio se llamaba Bagdad y la periferia fueron todos los territorios conquistados que le daban, además de impuestos al imperio, además le servían de materia prima y le sustentaban cultivando en todos estos territorios para así poder desarrollar más y vender una serie de productos. Por ello considero que la teoría centro-periferia está dentro de estos parámetros. Ya, por otro punto y siguiendo en esta línea tenemos la teoría sistema-mundo. La teoría sistema-mundo se refiere a la división del trabajo interregional y transnacional que divide al mundo en centrales, semicentrales y países periféricos. ¿Qué significa esto? Que en el centro se desarrolla eh, en el centro se desarrolla la producción intensiva en capacidad y en las periferias sirven como base para que se desarrolle la mano de obra y de baja cualificativa. Entonces, en el caso de nosotros, como dije anteriormente, el gobierno centraba todos sus esfuerzos para que la capital estuviera bien, tanto económicamente, y además tenemos que tener en cuenta que al ser en un imperio islam, la religión era muy importante. Entonces, un desarrollo brutal en el centro, que era Bagdad, y las demás provincias, como no tenían mayor
importancia o no se les tomaba muy en cuenta, como eran la periferia, solo fueron explotadas para el consumo y la extracción de una serie de materiales que era muy necesitado. Por ello, tiempo después, no se pudo mantener el imperio firme, ya que muchos de estos sitios se sentían inconformes con la administración por parte del imperio. Por último, haré lectura de la cita explicativa que resume todo lo antes dicho. El mundo islámico de los primeros siglos medievales se define no tanto por una comunidad de estructura económica, social o técnica, más bien por el predominio absoluto de un sistema de valores y de un modelo político y cultura que arrolla los conjuntos que le han precedido en el espacio geográfico oriental y mediterráneo, que aniquila su recuerdo y llega a reducir y aniquilar los restos de los mismos. Pero este mundo en elaboración y en construcción presentan las mismas características generales que los mundos bizantinos y sasánida, a los que constituye su economía y sociedad, cuando pueden ser objeto de estudio y pueden analizar su evolución. No constituyen entidades autónomas cuyo sistema político y cultural será un mero reflejo de las mismas. La conquista musulmán no superpone simplemente un lenguaje común a los mundos que unifica ni impone solo un código fiscal como símbolo de una dependencia efectiva. El Estado, al igual que en la antigüedad, es al mismo tiempo un espejo de la desigualdad y un instrumento represivo que las codifica e inmoviliza. Es también el motor de la crítica de bienes y valores. En función de este Estado se establece una clase de privilegios, casi de funcionarios, constituida en un principio por una totalidad del pueblo musulmán que se ha lanzado a la conquista y más tarde por los grupos sectarios o los clientelar dinásticos. Gracias al Estado funciona una economía monetaria en la que la única función del metal es reforzar la jerarquía mediante una imposición fija sobre la producción de las pequeñas unidades campesinas. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.